el doctor Albert Hofmann, químico de profesión y naturalista por afición. Lo que se dice un mito de nuestro tiempo, un hombre de alcance, fama y talla universal. Por muchas cosas, pero sobre todo porque el doctor Hofmann sintetizó allá por los años 30 en los laboratorios Sandoz de Basilea la diatilamida del ácido lisérgico, descubrió lo que hoy conocemos con el nombre de LSD y provocó uno de los mayores fenómenos o cataclismos, según se mide, culturales y contraculturales de la historia universal. A este nuevo Pitágoras, a este octavo sabio de Grecia, tiene en estos momentos 84 verdes años entre pecho y espalda y, como van a comprobar enseguida, está hecho una rosa. Es suizo de habla alemana y en alemán. Vamos a entendernos con él gracias a los servicios de traducción simultánea. En el otoño de 1977, una muchedumbre llenaba el aula magna de la Universidad de California en Santa Cruz y sus inmediaciones, con el rostro pegado a las ventanas o el oído atento a los altavoces que difundían las ponencias de distintas celebridades en un simposio internacional. Un hombre de mediana edad, aparentemente, sencillo traje gris y corbata, se abrió paso con dificultad hacia la mesa, donde distintos micrófonos florecían como ramas de un arbusto metálico. Cuando las ovaciones se serenaron, el llamado padre de la era psicodélica desplegó unas cuartillas y empezó diciendo: «Temo decepcionarles, quizá esperaban a un gurú. En vez de eso, se les presenta un químico». Hofmann nació en el cantón suizo de Aargau en 1906, en el seno de una familia humilde que quedó desamparada por la muerte prematura del padre. Pasó su adolescencia en el banco de taller de una fábrica como primogénito responsable de los suyos, pero le fascinaba la investigación científica y cursó simultáneamente estudios de química en Zúrich, que terminó en un tiempo récord y con premio extraordinario, culminando esa carrera con una tesis doctoral que hizo época, al describir por primera vez la hasta entonces enigmática estructura de la quitina. Los años duros quedaban atrás y, siendo fiel a una vocación ya sentida desde niño, la de conocer los principios activos de las plantas, aceptó un puesto de investigador en el pequeño laboratorio que era Sandoz por entonces. Allí permaneció hasta su jubilación, con hallazgos que contribuyeron notablemente a hacer de esa empresa un gigante farmacológico mundial. Fruto de esos años fueron descubrimientos que Hofmann llama comerciales, tranquilizantes y analgésicos, alternados con otros que le permitirían desarrollar fármacos todavía insustituibles en obstetricia y neurología. Investigaba el misterioso hongo llamado cornezuelo o ergot cuando topó con la dietilamida del ácido lisérgico o LSD, un derivado semisintético que absorbió inadvertidamente. Iba en bicicleta. Y aparte iba en bicicleta después de haberlo absorbido inadvertidamente y le sucedieron cosas muy curiosas. Es un viaje en bicicleta célebre, quizá el más célebre de los viajes en bicicleta. Decía, mejor dicho, Escotado, que este derivado semisintético fue descubierto por Hofmann y a partir de entonces no solo su vida, sino la de innumerables otros experimentó una profunda modificación. Jünger y Aldous Huxley, también la CIA y la psiquiatría institucional se apasionaron con el producto, unos creyendo que contribuía a ensanchar la cordura y otros que permitía desatar a voluntad la demencia. En cualquier caso, nadie discutió que esa sustancia y varias más de su especie, descubiertas por él durante los años 50, eran el hallazgo psicofarmacológico más importante del siglo. Doctor honoris causa en Harvard, Zúrich, Estocolmo y Berlín, a mediados de la década siguiente fue invitado por la Academia Sueca a pronunciar el ciclo de conferencias previas al otorgamiento de su galardón, que quedaría indefinidamente pospuesto cuando el conjunto de prometedores hallazgos se convirtió de la noche a la mañana en amenaza mortal para el orden establecido. Instado por el Pentágono a que colaborase en sus proyectos de armas químicas y por la inteligencia contracultural a hacer precisamente lo contrario, todo ello a partir de las mismas sustancias, comenzó para él, para Hofmann, una época de perplejidad solo apaciguada con la distancia crítica que otorga el paso del tiempo. Hasta aquí un poco larga, pero creo que era necesaria la presentación de Albert Hofmann. Debería de tomar la palabra el doctor Hofmann para decirnos en qué consiste el camino de Eleusis o el camino a Eleusis, título de este volumen escrito a la limón con el etnomicólogo Gordon Wasson y con el helenista Rack. Doctor Hofmann,
ese camino a Eleusis, ese camino de Eleusis, hacia dónde conduce, cómo se sigue, cuál es su meta. Me alegra mucho tener ocasión de poder hablar sobre LSD sirviéndome de Eleusis. A lo largo de milenios, Eleusis ha sido el centro espiritual más importante de la antigüedad griega. Los misterios de Eleusis tienen su origen en la diosa del grano, la diosa Demeter. Ella originó estos misterios como agradecimiento de haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone. Perséfone había sido secuestrado por Hades, el dios del Tártaro. Y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se enseñaron una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte del hombre. Se sirvieron del ejemplo del mismo grano del centeno. El grano del centeno que es plantado en la tierra muere allí para dar pie a nueva vida. Forman parte de estos misterios toda una serie de personajes conocidos en la antigüedad: Píndar, Cicerone, Platón. Todos estos personajes fueron allí en peregrinaje y les estaba prohibido decir lo que ellos habían visto. Era un secreto. Pero lo que sí les estaba permitido era contar cuál era la importancia que para ellos tenía el misterio de Eleusis. Y de forma unánime, todos manifestaron que allí les había sido permitido comprender los mismos inicios de nuestra vida y también habían logrado vislumbrar el final de la vida. Habían empezado a entender de dónde venían y a dónde iban. Se sabía que los adeptos que peregrinaban a Eleusis, después de largos preparativos, al final de su viaje recibieron una bebida sagrada. Esta bebida es la que les proporcionaba la iluminación. Y de siempre había sido un problema para los investigadores y para la ciencia el averiguar los ingredientes de esta bebida sagrada capaz de iluminar la mente humana. Se formularon las más diversas hipótesis y teorías, y yo, conjuntamente con unos amigos, con el señor Mosen y el señor Röck, he formulado la hipótesis que tenía que haber una combinación del tipo de LSD que estaba contenida en esta bebida sagrada. Llegamos a esta conclusión por la razón siguiente. Cerca de Eleusis, y en realidad en todo el ámbito mediterráneo, crece entre la hierba salvaje un cornezuelo de centeno muy especial. Y en este cornezuelo de centeno nosotros descubrimos sustancias y combinaciones muy cercanas al LSD.
En realidad solo están caracterizados por una variante química muy poco importante. Y por consiguiente parece probable que los sacerdotes de Eleusis fuesen recogiendo este cornezuelo de centeno, lo tenían cerca, no tenían más que triturarlo, y es muy probable que sea esta la sustancia que se mezclaba en la bebida sagrada para convertirla en una bebida perfectamente psicodélica. Por otra parte, hemos dicho que la diosa Demeter era la diosa del grano, y esta es una razón de más por la que el principio activo de Eleusis posiblemente proceda del grano. Hasta ahora, por parte del mundo de la ciencia, todavía no ha habido ninguna voz de oposición en contra de esta teoría. Parece ser, por consiguiente, que esta hipótesis es más que probable. No podemos ir, dice el doctor Hoffman, por la vida haciendo nuestros negocios habituales en este extraordinario estado de ánimo. Sin embargo, a veces entrar en ese extraordinario estado de ánimo puede ayudarnos a mirar con más ecuanimidad, con más serenidad, hasta lo más cotidiano, hasta la vida puramente práctica. ¿Cuáles son nuestros verdaderos intereses concretos? Al leer esto, yo pensé que quería saber un poquito más, un poco más, de que no podemos ir por la vida en este extraordinario estado de ánimo, y sin embargo no podemos ir por la vida sin que alguna vez tengamos este extraordinario estado de ánimo. Ya. Sí, naturalmente. Bueno, yo creo que lo que se percibe bajo la influencia de LSD es lo que en otros términos, sobre todo en terminología religiosa, se ha calificado como iluminación. Se trata de una vivencia del mundo y también del propio yo, que difiere de la conciencia cotidiana en el sentido de que la barrera entre el yo y el tú, entre el yo y el entorno, que esta barrera desaparece, poco más o menos. Este pensamiento dualista con el que funcionamos de forma habitual es superado y, por así decir, uno se adentra en la creación. Se tiene la sensación de comprender que la creación, o se tiene la sensación de comprenderse a uno mismo mucho mejor, se experimenta la creación no por más tiempo solo con la razón, sino con la emoción, con el corazón. Y esto es lo característico de los visionarios, es lo que ellos describen. Quizás no sea exactamente lo mismo, pero es una sensación muy parecida con un significado igualmente parecido. Mi pregunta se centraría en torno a una persona para mí muy querida, que en mi adolescencia fue muy importante para mí como lector, que es Aldous Huxley. El doctor Hoffman conoció bien a Huxley, incluso tuvo, fue la persona que le proporcionó y que le introdujo, digamos, en el tema de la apertura de las puertas de percepción, a lo cual Huxley dedicó tantas páginas importantes, y creo que finalmente incluso le asistió en el momento de su muerte, al final como Huxley quería. Me gustaría que si brevemente él pudiera contarnos algo de su relación con Huxley, yo se lo agradecería mucho.
A mí me impresionó profundamente Huxley. 3 años antes de su muerte, en 1960, Huxley me llamó por teléfono al laboratorio pidiéndome una entrevista y un posterior almuerzo. A mí me alegró mucho esta invitación porque ya tenía conocimiento de sus obras, Las puertas de la percepción y Heaven and Hell. Y así efectivamente nos reunimos en Zúrich y él me contó que estaba trabajando en su novela Island. Y en esta novela decía, se mencionaba una droga muy especial. En esta isla se describe como un contorno antiguo es impregnado por la tecnología moderna. Un científico llega a esta cultura antigua y está, por así decir, entra en un matrimonio con la tecnología moderna. Y en esta cultura hay una droga que juega un papel fundamental, la Moksha-Medizin. Se trata de la llamada medicina de la iluminación. Y esta medicina, en esta cultura utópica, es una medicina que se administra en 3 ocasiones en la vida. La primera vez en el tránsito de la niñez a la pubertad, una segunda vez en la crisis de la mediana edad y finalmente poco antes de la muerte en esta gran transición. A continuación, cuando Huxley terminó su libro, me lo regaló y me lo dedicó. Escribió a Dr. Hoffman, al descubridor original de la Moksha-Medizin. Y efectivamente, Huxley, aquello que describió en su novela, es lo que él ha vivido en su propia vida. Cuando ya estaba en el lecho de muerte, no hay que olvidar que padeció un cáncer muy doloroso. Ya no era capaz de hablar. Pues en el lecho de muerte, como digo, escribió unas notas para que las leyera su mujer, indicando 0,1 miligramos de LSD y M. Su mujer sabía lo que significaba. Ella le preparó esta inyección y él murió en paz. Esta experiencia tenía algo conmovedora porque con ella Huxley mostraba que lo que él había descrito en su obra como un literato, como filósofo, era algo que él estaba dispuesto a vivir en su propia vida. A mí me interesa enormemente el señor Hoffman porque hasta el LSD yo había creído que el conocimiento consistía, en leer libros, en hablar con personas ilustradas y por tanto ir acumulando información. Con el LSD yo me di cuenta que el conocimiento, aparte de ir llenando el cerebro, podía ser poner el cerebro en otro estado. Es decir, yo creo que a veces se evoluciona más si uno pasa de un computador a otro más grande o de un programa a otro que llenando el mismo computador de más y más información. Es ese salto cualitativo el que desde luego me interesó enormemente al probar el LSD. Es decir, el cerebro se convierte en otra cosa, funciona de otra manera, parece que tiene muchísimas más conexiones neuronales. Y yo le quería preguntar si él pudiera explicar de una manera accesible al público en general, pues qué pasa
químicamente o neurofisiológicamente en el cerebro cuando uno toma sustancias de este tipo? ¿Cuál es el mecanismo que hace que el cerebro se transforme en otra cosa, llegue a otro estado de funcionamiento? El LSD y también todas las sustancias afines, sustancias, por ejemplo, procedentes de las drogas mexicanas, mescalina, psilocibina, por ejemplo. Estas sustancias tienen una estructura química que está muy relacionada con los llamados neurotransmisores, hormonas cerebrales muy normales y que juegan un papel muy importante en la estructura química de nuestra propia psique. Se puede explicar el proceso de la manera siguiente. El LSD y los otros productos psicodélicos ejercen una función estimulante para la función cerebral. Actúan en las más diversas direcciones. La vivencia emocional es una de las vivencias que es estimulada. Se estimulan también las percepciones, los colores se vuelven más intensos. La audición también se ve estimulado, prácticamente toda la percepción sensorial aumenta, se intensifica. Y la experimentación de todas estas impresiones procedentes del entorno, a su vez se potencian una vez más. Todo ello lleva a una percepción completamente diferente a la percepción cotidiana. Como ya he dicho, se tiene la sensación de entrar en un nivel de realidad que hasta ahora solo se podía percibir desde el exterior. Ahora se vivencia desde el interior. Pero para contestar a la pregunta, la explicación de por qué se producen estos efectos a través de estas sustancias, pues se explica por su afinidad con las sustancias y hormonas cerebrales, con sustancias que están presentes en el cerebro. De no existir esta afinidad, sería muy difícil comprender por qué afectan hasta este punto la estructura química de nuestra psique. Sí, bueno, Huxley decía que era como si se levantaran unos filtros, es decir, cuando estos radicales que se parecen a la serotonina y a la acetilcolina se ponen en las sinapsis neuronales, parece que haya como un levantamiento de filtros, ¿no? Que normalmente la percepción normal está mucho más sometida, mucho más rutinarizada, espesa, como si hubiera pues eso, realmente unas pantallas, unos filtros que fueran los que nos mantienen en este estado, y que al entrar estas sustancias, estos filtros se levantan. ¿Esto químicamente cómo sucede? Bueno, creo que no se puede explicar desde un punto de vista químico. Aquí estamos más que ante una metáfora. Además, Huxley utilizó otra metáfora. Él dijo, normalmente nuestras sensaciones y nuestro entorno tiene que ser filtrado. Si nosotros pudiéramos evidenciar todo lo que nos llega, no podíamos procesarlo. Necesitamos una válvula. Se trata de una válvula muy estrecha en nuestra conciencia cotidiana, y esta válvula es la que se abre a través de estas sustancias. Somos capaces de recibir mucho más de lo que nos llega. Esta es la metáfora que él utiliza, y es también el mismo sentido en realidad que la metáfora del filtro, pero a mí me gusta más la de la válvula. Me gustaría, de ser posible, doctor Hoffman, volver al tema de Eleusis en relación al tema de lo sagrado y lo profano. Aquello maravilloso que veían los peregrinos a Eleusis solo pudiera ser sagrado en la medida que fuera colectivo, ritual, trascendente y no individual y en cierto modo profano. Es que la experiencia capital que provocan las drogas tiene que estar ligada a lo sagrado. Es necesario
En primer lugar, quisiera decir, hay que diferenciar entre diferentes tipos de drogas. Hay drogas que son sumamente peligrosas. Hay drogas que producen la adicción, la heroína, las anfetaminas, los opiáceos. Son drogas que justamente por provocar la adicción y la utilización crónica producen un deterioro físico y psíquico. En cambio, la LSD y los otros productos psicodélicos no provocan adicción y son poco tóxicos. No hay que clasificarlos realmente como drogas. Aldous Huxley ha dicho que estas sustancias nunca deben denominarlas como drogas para no incluirlas en este conjunto de sustancias problemáticas. Con ello no quiero decir que estas drogas carezcan de peligro. Esta es la razón por la que en el EUSIS se presentan en un marco restringido. Esta es la razón por la que los indios, por ejemplo, que siguen utilizando estas drogas en la actualidad, lo hacen a modo de plantas sagradas solo destinadas al culto religioso, porque cuando no se está preparado para lo que a uno le sucede bajo la influencia de estas sustancias, pues uno no es capaz de superar esta experiencia desde un punto de vista psicológico. Para el no iniciado, la vivencia que se produce es tan abrumadora, esta experiencia que consiste en separarse del mundo habitual para adentrarse en un mundo mucho más complejo, mucho más profundo para una persona no preparada. La consecuencia puede ser un profundo shock psíquico, un derrumbamiento traumático. Este es el peligro de estas sustancias. Tienen que utilizarse en un marco ceremonioso. Por esto, en una primera fase, me parece conveniente que estas sustancias se separaran de las otras drogas que provocan adicción y se deberían devolver a los psiquiatras. Me parece que debería ser un primer paso. Para mí, la vivencia de la LSD ha sido un abrir de mis propios ojos. Yo he tenido de repente mayor conciencia de que la creación puede vivenciarse de un modo mucho más grande, mucho más hermoso de cómo la solemos percibir. Es un estado de estimulación y de un verdadero éxtasis, pero hay que volver. No se puede permanecer en este estado extático, estimulado. No podemos vivir nuestra vida normal en este estado. Para hablar en palabras de Huxley, tenemos que volver a cerrar las válvulas, tenemos que volver a afrontar nuestros problemas cotidianos. Pero es importante saber que detrás de la barrera de nuestra vida cotidiana se oculta un mundo mucho más amplio, mucho más profundo y divino. Doctor Hoffman, muchos de los psiquiatras, precisamente occidentales, después de la relativa permisividad de los años 60, cerraron filas, no sé si con mucho conocimiento de causa, contra el LSD y sustancias parecidas, y nos avisaron sobre el riesgo de destrucción de neuronas, de destrucción de cromosomas y, en fin, de otros componentes genéticos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda interesada en este ponernos sobre aviso a propósito de estos peligros? Bueno, estas publicaciones indicando de que LSD trastorna la masa del globo terráqueo y por ello influye negativamente en los cromosomas, pues es una afirmación errónea como se ha mostrado científicamente. No se han podido demostrar secuelas físicas. Como ya he dicho, el peligro radica de que la vivencia psicológicamente profunda de una realidad distinta sea una
una experiencia que por una psique determinada no sea superada. No ha habido ningún tipo de peligro físico. Se han tomado centenares de dosis de LSD por un mismo individuo sin que se haya producido ningún daño físico. Cuando se toma solo 3 veces la cantidad de heroína de la que es necesario para obtener su efecto habitual, pues el individuo muere. Si bebo 10 veces más alcohol del que me hace falta para producir el efecto deseado, también muero. Sin embargo, de LSD se ha llegado a tomar 100 veces la cantidad necesaria sin que se produzca ningún daño físico. Lo que sí ha ocurrido es que se han producido muertes como consecuencia del estado profundo de confusión de la conciencia que se produce en un individuo no preparado. Una vez más, LSD forma parte de las llamadas drogas sagradas. Sagradas en el sentido de que hacen falta los preparativos necesarios, hace falta un respeto. Y vuelvo una vez más a Eleusis. Estas drogas se tienen que administrar tal como se administraron en Eleusis. Me parece que incluso puede ser un verdadero ejemplo de cómo manejar estas sustancias en nuestro tiempo. Doctor, perdona, una cosa brevísima. Tú, a tu divina edad, ¿sigues experimentando con estas sustancias en tu cuerpo y en tu alma? No. Todo lo que LSD me ha podido dar, ya me lo ha dado, y ahora intento vivir de acuerdo con estas vivencias. LSD me ha abierto los ojos, he sido capaz de comprender, y ahora intento mantener mis ojos abiertos sin LSD, mantener la conciencia abierta sin LSD, seguir comprendiendo el milagro de la vida, del milagro y misterio del ser y del devenir.